Justamente voy a ser la docente del curso que vamos a tener a lo largo de las 5 semanas. Un curso bastante donde vamos a ver diferentes conceptos sobre BIM para aquellos que no manejan ciertos términos. Sobre BIM he querido primero hacer esta presentación, que justo la hice unos días atrás. ¿Me escuchan, verdad? Ok. Bueno, dentro de la experiencia que llevo, prácticamente tengo bastante tiempo difundiendo las tecnologías BIM, sobre todo incentivando a las instituciones públicas y privadas para que puedan emplear estas tecnologías digitales y así puedan ahorrar tiempos, optimizar procesos, mejorar calidad y aumentar su rentabilidad. Justo dentro de esta capacitación que vengo haciendo a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, acá podemos hacer mostrarles algunas cosas. Dentro de este círculo de difusión BIM, el objetivo es difundirlo, no solamente en temas de capacitación. Primero, dotarles de los conceptos claves del modelado de información del edificio, como un proceso que integra personas, sistemas, de una manera eficiente durante todo el ciclo de vida de una edificación. Esto significa que el BIM participa en todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el diseño conceptual hasta la operación y mantenimiento. Ese podría ser uno de los objetivos. No es un software, es más bien un proceso que involucra el uso de múltiples aplicaciones y establece una nueva metodología. Muchas veces se confunden el BIM como un software, por ejemplo, en Revit, o se tiene el concepto de que BIM es para un 3D, lo cual no es así. Es una metodología de trabajo colaborativo, ya que integra personas y procesos de manera coordinada y en tiempo real. Al integrar las personas dentro del equipo de un proyecto BIM, va a incrementar la comunicación entre todos los involucrados, arquitectos, ingenieros, constructores, involucrados porque también participan otros que no están dentro del sector construcción, como por ejemplo el cliente. De este BIM o de esta metodología de trabajo nos permite obtener un mejor producto final. Entonces, viendo el concepto de BIM de manera gráfica, podríamos decir, si comparamos con el flujo del trabajo en CAD, ¿no? Por ejemplo, tenemos un bosquejo que nosotros vamos a proponer a manera de propuesta, digamos, en papel. De este bosquejo, ¿cómo iniciamos en CAD? En CAD primero vamos a ir a un programa bidimensional, digamos, cuando ya tenga la idea bien plasmada, y voy al AutoCAD y empiezo a dibujar la planta. La planta de este anteproyecto en estos softwares tradicionales que son componentes en 2 dimensiones. Una vez que yo tenga la planta, empiezo a crear los cortes. Luego de los cortes, empiezo a crear las elevaciones, ¿correcto? Ese es el procedimiento tradicional cuando tengo un flujo del trabajo en CAD. Una vez que tengo las plantas, cortes, elevaciones, empiezo a crear la volumetría en 3D.
o mandamos a hacer el 3D en este caso. Esto viene a ser una secuencia de trabajo en CAD que al final no es coordinado entre las vistas. Cuando, por ejemplo, en el 3D se hace un cambio, de repente el material o el espesor del muro o una columna se cambia, se tiene que cambiar en cada uno de los planos de la manera tradicional. No hay una coordinación entre ellas, ¿correcto? Al no haber una coordinación entre ellas, los tiempos van a aumentar en el estar actualizando cada uno de los planos. ¿Y esto qué me va a traer consigo? Cuando yo tengo una idea original, el arquitecto plantea una propuesta de anteproyecto. Tenemos un primer producto o un primer 3D, ¿correcto? Entonces, se contrata al arquitecto, en este caso, el profesional encargado del diseño. Luego, esta propuesta se va a una segunda fase que es el proyecto o la elaboración del expediente técnico, donde cada especialista hace su especialidad, sus instalaciones, sus estructuras, y al final la propuesta anterior ya es diferente a la que había planteado el arquitecto. Como verán, ya cambió el producto, lo cual tenemos, en este caso, un producto distinto. Y más aún, cuando la etapa del expediente técnico se aprueba y pasa a la ejecución de obra, de igual manera ellos lo pueden interpretar de otra forma y vamos a tener un tercer producto o proyecto distinto del que se había concebido anteriormente. Al final vamos a tener 3 productos diferentes: la etapa de anteproyecto, proyecto y la ejecución. Los profesionales no se encuentran involucrados. Cada fase se trabaja por separado o ciclo de vida, ¿correcto? Entonces, como se trabajan por separado, no hay una comunicación entre ellos. A diferencia del BIM, en el flujo del trabajo BIM vamos a tener el mismo caso del bosquejo inicial. ¿Qué es lo primero que se realiza cuando ya tengo la idea? Lo primero que se realiza es un modelo 3D de manera inteligente, donde en este modelo vamos a integrar cada uno de los componentes de diferentes especialidades: arquitectura, estructuras e instalaciones, junto con las áreas exteriores, de manera integrada, compatible, sin que no hayan interferencias, porque acá en la parte del 3D podemos visualizar si hay cruces, si hay choques entre especialidades, la cual podemos ir limpiándolas, detectamos todas las cosas que no vamos a detectar en un plano en 2 dimensiones, y una vez que tenemos el modelo 3D, de manera inteligente, porque no es un 3D cualquiera. ¿Por qué de manera inteligente? Porque cada pieza que voy colocando, que forma parte del rompecabezas, tiene información que yo puedo extraer. Cada elemento, por ejemplo, que este fuera un muro cortina, y cada uno de estos es una pieza del muro cortina. Cada pieza tiene información, tiene código, tiene datos que yo puedo extraer de este modelo para poder sacar metrados, presupuestos, etc. Por eso se le llama modelado 3D de manera inteligente, lo que es el BIM, porque contiene información. Y una vez que este modelo en 3D esté listo, recién se elaboran o se realizan los planos de documentación. Los planos de documentación
se realizan al final, no va al principio como en la tradicional. Y cuando en uno de estos planos se hace un cambio de altura, de elevación, de muro, lo que fuera, esto va a ir relacionado en tiempo real. Todos los cambios que se realicen en una vista va a afectar a todo el proyecto. Es por ello que teniendo este flujo vamos a tener estos especialistas de cada ciclo de vida van a trabajar bajo un mismo proyecto, un mismo producto en cada una de las fases del anteproyecto, proyecto y ejecución. Se va a tener el mismo modelo y estos profesionales van a ser integrados, van a trabajar en conjunto de manera coordinada, un cambio que se realice en la etapa de obra y se actualice en el expediente, todo ello va a ser coordinado. Los cambios van a haber, pero se va a trabajar bajo un mismo modelo. Esa es la diferencia entre el CAD y el BIM. En el CAD se trabaja de forma separada, en el BIM tenemos un mismo modelo en cada una de las fases y los especialistas trabajan en conjunto, incentivan la comunicación, por lo que ellos, como tienen el modelo y lo logran visualizar a través de dispositivos, pueden ellos proponer mejor calidad del diseño, pueden ellos proponer diferentes propuestas de estructuras y ver cuál de ellas es la correcta. Se puede hacer diferentes cosas en realidad. ¿Por qué? Porque incentiva la comunicación, por lo que visualizan el proyecto. En resumen, el BIM viene a ser una base de datos gráfica que puede contener toda la información del proyecto. Toda la información en cada una de las piecitas que conforman este proyecto. Permite consolidar dentro de una misma plataforma, o sea, dentro de un mismo proyecto, todos los procesos, desde la conceptualización hasta la operación y mantenimiento. No tengo que crear diferentes modelos porque trabajo en una misma plataforma. Mayormente en la nube son aquellos entornos comunes de datos o servicios de nube en donde se alojan los proyectos. Ahora es así como se trabaja con el BIM. Antes teníamos un almacén de CDs, archivos, donde teníamos guardado cantidad de información. Ahora con BIM podemos trabajar en la nube, que son prácticamente plataformas colaborativas, la cual permite tener mayor capacidad de archivos para almacenamiento. Permite la construcción virtual. Cuando ya tengo un modelado, en este caso, se realiza el modelamiento de cada pieza tal como se construye, lo cual puedo tener una simulación en 4D agregándole tiempo y poder ver cómo va a ir quedando las diferentes piezas ensambladas en un determinado tiempo acompañado de un cronograma de obra. Es 100% exacto. Esto de 100% exacto será siempre y cuando el modelo esté bien hecho. Para modelar se deben cumplir ciertos requisitos, ciertos estándares. En todo proyecto BIM, que es justamente el capítulo 1 que vamos a ver, se tiene que contar, aparte de los estándares normativos sobre BIM, lo más importante es un plan de ejecución BIM llamado PEC. Este plan de ejecución BIM es por cada proyecto, en lo cual me va a permitir ordenar toda mi información antes de iniciar mi modelamiento. Si yo inicio mi modelamiento sin tener en cuenta en PEC, no es
un BIM bien hecho. Es analizable y cuantificable. Teniendo un modelado acompañado de otros programas, podemos analizar sus estructuras. Para ello hay softwares para hacer simulaciones. Podemos analizar el clima, podemos analizar la iluminación, etcétera. Podemos cuantificar toda la cantidad de elementos que compone el modelado, extraer la información y llevarlo a una base de Excel y hacer presupuesto. Requiere cambios en los procesos. Es porque en cada proceso que se refiere a la conceptualización, diseño, siempre van a haber cambios, pero estos cambios van a ser actualizados bajo una misma plataforma. Y requiere una educación interna y externa para masificar su eficiencia y uso. Esta educación interna es a nivel de empresa y la educación externa es a nivel de público. Lo que yo vengo haciendo es una educación externa porque vengo difundiendo el BIM a diferentes ciudades para poder dotarles no solamente de que conozcan la metodología, sino que puedan ellos experimentar estas tecnologías digitales y puedan ellos ver qué tan fácil es de usarse en realidad. No es difícil, sobre todo para los especialistas, para los contratistas, los gerentes de obras. Ellos no necesitan modelar. En este curso está más orientado a una gestión. Acá nos enseña modelamiento. El curso de modelamiento ya es más técnico. Así como en CAD tenemos dibujante, en Revit tenemos en BIM tenemos el modelador. Al modelador se le enseña los softwares donde ellos van a modelar el Revit y el Navisworks, que son software para modelamiento y para coordinación, ¿correcto? La gestión es cómo tengo ya un proyecto hecho y lo voy a utilizar para mi gestión, ya sea en este caso en la obra. Entonces, esto es un punto muy importante que hay que ir aclarando desde ahora. Luego, a nivel de proyecto, el BIM es una base de datos gráfica que permite crear un modelo tridimensional, inteligente, de una edificación. No es un 3D simple, es inteligente por la cantidad de información que tiene, en lo cual se basan numerosos procesos para crear, construir y administrar los mismos de manera rápida, eficiente y económica. En nuestro caso, vamos a la administración de este modelo, pero también puedo utilizarlo para crear, o sea, modelar, para construir el modelo y para administrar la información de ese modelo. A nivel de análisis, como les decía, es analizable y cuantificable porque viene a ser la representación virtual de la parte física y funcional de un edificio. Se puede extraer información que me permita, a través del uso de otros programas, hacer determinadas simulaciones. A nivel de metodología, involucra la creación y el uso de varios modelos de diferentes especialidades que componen el proyecto. Cuando iniciamos el modelamiento, debemos tener un modelo base sobre la cual se van a integrar las demás especialidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este modelo base de arquitectura, ¿no? El arquitecto propone el modelo base sobre la cual se tiene que respetar cada una de las especialidades. Pasa por diferentes especialidades
Cada modelador va a elaborar sus instalaciones, ¿correcto? Para que al final ya se integren todas las especialidades y se puedan visualizar los cruces y las interferencias de manera rápida, poder detectarlas, corregirlas y compatibilizar un proyecto libre de estas interferencias. ¿Correcto? Eso es a nivel de metodología. A nivel de etapas, con tecnología BIM podemos desarrollar proyectos desde la etapa conceptual hasta la operación y mantenimiento. Como ven, se tiene un mismo modelado. El nivel de cada una de ellas, el nivel de desarrollo, que es otro concepto nuevo que lo vamos a ver llamado log, ¿correcto? Lo que viene a ser en este caso el nivel de desarrollo. Voy a escribir. Este concepto es muy importante que ustedes se familiaricen, porque cuando ustedes ya implementen el BIM, necesitan saber cuál es el objetivo del proyecto, hasta qué nivel voy a entregar. Y eso va a depender hasta qué nivel de información deseo obtener. Y por eso se trabaja a través del log, nivel de desarrollo. Cuando yo quiero de repente visualizar la parte de arquitectura o el diseño preliminar, tenemos un log 200, por ejemplo. El concepto del log lo voy a ir explicando después. Viene a ser el nivel de desarrollo de un entregable. Actualmente, en los proyectos que se licitan en el Estado y que ya requieren información en BIM, se trabaja con un log 300, que es suficiente para poder sacar información de materiales y poder extraer cantidades. Entonces, en cada uno de estos ciclos o fases, como verán, acá tenemos información preliminar, que es un log 100, podríamos llamarlo, que es prácticamente a nivel de masas, sólidos, en la etapa de conceptualización y análisis. Cuando estas masas o estos espacios están bien definidos, pasa a un siguiente nivel, que es el diseño, donde se puede considerar el log 200, donde estos espacios ahora se transforman en elementos, muros, pisos, puertas, ventanas, techos. Ese es un nivel log 200, son componentes genéricos que no tienen información. Cuando la etapa de diseño se define, pasamos a la documentación, que es a nivel de expediente, y va aumentando la información. Se van colocando las instalaciones, se van detallando los planos, y acá se trabaja en un nivel de log 300 a 350, ya que va aumentando la información. Por ejemplo, si este muro curvo no tenía información de material, en esta etapa de la documentación o un log 300 a 350, ya tenemos hasta los acabados, el tipo de pintura, el color que va a tener este muro. O sea, va aumentando el nivel de desarrollo de este elemento, de cada uno de ellos. Luego pasa a la etapa de obra en construcción. Aquí va aumentando el desarrollo a un log 400, en donde ya le vamos agregando, por ejemplo, a la ventanita, le vamos agregando piecitas, como por ejemplo sujetadores, vamos agregándole tuercas. Esas piecitas es un log 400. Aquí solamente se tiene el marco de aluminio y su vidrio. Y acá en un log 400 ya se va agregando piecitas de fabricación.
se va agregando, aparte del acero con pernos, se va agregando varias cositas y también los componentes para la construcción, lo que son las obras preliminares. Todo esto ya es un LOC 400. Aumenta más el desarrollo, más el trabajo. Y por último, cuando ya estamos en la etapa de mantenimiento y operaciones, se realizan los as-built, listo para la entrega, el operador recibe y cada uno de estas ventanas le va a aumentar información, como por ejemplo, suministro, cuando esta ventana necesita ser cambiada, o por ejemplo, la pintura o un foco, cuando necesita cada cierto tiempo, antes de que se venza, tiene que cambiarse. Entonces se va agregando información en cuanto al mantenimiento del edificio. Y ahí hablamos de un LOC 500 ya. Entonces, dependiendo del objetivo, de los entregables de cada proyecto, el nivel de desarrollo va aumentando, ¿correcto? Siempre trabajando bajo una misma plataforma de proyecto. No es que se trabajen en diferente modelo. Los software pueden variar, pero el modelo es el mismo. Correcto. Entonces, esto es un poco, quería mencionarles sobre los conceptos principales de BIM para que puedan ustedes alimentarse de esta información lo más resumido que he hecho posible. Ahora vamos a ver lo que es la situación actual. ¿Dónde estamos? Y esa es una situación muy crítica en cuanto al sector construcción. Como verán, de todos los sectores de la industria digital en el mundo, el sector construcción está casi al último lugar. No se digitaliza aún este sector construcción porque aún la cultura de cambio no es muy fuerte en los países industrializados, como por ejemplo Gran Bretaña. Por eso, a pesar que en Gran Bretaña hay una cultura de cambio, hay una norma BIM de manera obligatoria, al igual que Australia, Estados Unidos, todavía no podemos decir que estamos bien. Estamos en casi el último lugar en cuanto al BIM. En el Perú, ya a pesar de que se están dando grandes avances, igual todavía nos falta un montón. Entonces, ¿cuáles son los factores para una baja productividad? ¿Y por qué los costos se dan con resultados muy desastrosos en las obras del Estado, por ejemplo? Acá tengo unos recortes periodísticos que lo he agregado, donde se tiene, por ejemplo, más de 52 observaciones en un solo expediente técnico, ¿correcto? Estas observaciones se deben a que, lastimosamente, no se realizan con el equipo adecuado, con los especialistas adecuados y, sobre todo, el tema de costos. Se oferta con un costo mínimo solamente por ganar la obra y se tienen estos resultados. Instituciones públicas que no saben elaborar proyectos. Esto pasó una vez en el gobierno regional de Lambayeque, donde por la incapacidad e incompetencia de los que estaban a cargo de los proyectos, no se aprobó ningún proyecto a FONIPREL. Imagínense, a nivel de gobierno regional. Luego, no se cumplen muchas veces lo que demanda el expediente técnico. Por eso tenemos este tipo de resultados. Terminando las obras en peritajes. También muchas veces las obras colapsan antes que se inauguren. Eso ya está pasando bastante. Incluso hace 2 días o ayer creo, se colapsó
el techo del 7º Plan Regional de Tacna. Correcto, entonces esto es por el apuro, la prisa que se necesitaba terminarlo, pasan estas cosas. Igual, ¿no? O por mala calidad de construcción también colapsan las obras. Muchas veces los procesos de licitación son fraguadas, obras paralizadas por deficiencia de los expedientes técnicos. Mayormente, la mayoría de las deficiencias en obras se deben a que los expedientes técnicos están mal realizados. Y por último, se tiene 867 obras públicas paralizadas al año 2018, con un monto de 16.000 millones de soles de estas obras interrumpidas. Esta es la realidad de cómo se está invirtiendo en obras públicas del Estado y que no se le está dando el buen uso de ella. Y esto naturalmente me conlleva a una organización deficiente, ya que los procesos de tomas de decisiones no tienen la velocidad y la escala requeridas. Una comunicación inadecuada. Las inconsistencias en el reporte significan que tanto subcontratistas, contratistas y propietarios no tienen un lenguaje común del proyecto. Y eso es lo más lógico que sucede. En el BIM, esto ya se soluciona con un sistema de contratación que aún no está implementado en el Estado, pero que se ha implementado en obras de envergadura como los Panamericanos. ¿Correcto? Entonces, en cuanto a gestión de rendimiento defectuosa, los problemas no resueltos se acumulan debido a la falta de comunicación. Muchas veces la improductividad en la ejecución de sus obras, al no ser resuelto de manera rápido, porque no tienen la comunicación instantánea para manifestar una observación que exista, sucede este tipo de casos. Males entendidos contractuales. Esto también es muy complicado. Muchas veces los contratos son muy densos, son poco de entender, surgen problemas y muchas veces no se entienden. Las conexiones perdidas entre los niveles de planificación para programación día a día tampoco se ve muy a menudo bien realizado. Eso también es otro problema, una mala planificación, porque puede haber un buen expediente técnico, pero en obra, una mala gestión, mala planificación, suceden estos retrasos. Poca planificación a corto plazo, igual. Muchas veces las necesidades las entienden en unos meses, pero no se planifica día a día, como debe ser ahora en las obras. Gestión de riesgos insuficientes y gestión limitada del talento. ¿Se puede visualizar? ¿Me están diciendo que no se ve? Ya, sigamos. ¿Cómo podemos reducir las brechas o reducir las brechas digitales? O sea, los problemas para el acceso a estas tecnologías. Hay muchísima información sobre BIM, ya documentada, donde se hablan de sus grandes beneficios. Sí, la adopción BIM varía en ritmo y alcance. ¿Correcto? Entonces, acá se trata ahora de cómo adoptarle de estas tecnologías. ¿Cómo está el BIM a nivel internacional? ¿No? Todo lo que está en naranja son países como el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, donde el BIM es obligatorio. El BIM recomendable desde el año 2017, todo lo que está, los países de Europa, Japón, y aumento en el conocimiento en BIM
tenemos estos países en gris. Entonces, esto es un poco de cómo estamos en el BIM a nivel internacional. No podemos dejar de lado el Perú. En realidad, el Perú debe estar en gris porque se están realizando muchos avances sobre conocimiento y reglas de BIM en nuestro país. Lamentablemente, por más que deseamos que el sector de la construcción avance, es muy lenta su progreso. Tenemos todas las organizaciones de la arquitectura, ingeniería y construcción, las grandes empresas y las microempresas. Cada una de ellas con su grupo de personas de diferentes estatus, con innovaciones que van creando cada una de estas empresas. Sin embargo, a pesar que operan dentro de este mismo mundo de la construcción, cada una de ellas o cada uno de estos grupos funcionan en hábitats comerciales separados. Muchas veces estas organizaciones se enfrentan a restricciones económicas que afectan la velocidad de las nuevas innovaciones. Es cierto, muchas veces el tema económico influye a que no se avance o no demos el paso hacia las tecnologías. A nivel de empresa constructora en nuestro país, de acuerdo a un estudio de adopción BIM en Lima y Callao, las empresas que utilizan BIM son el 91% las grandes empresas y las micro el 6%. Eso significa que al menos acá en Lima y Callao, mientras más grande es la empresa, más grande el proyecto, más área construida, el BIM es más accesible. Y esto es porque se tiene de repente un concepto no tan difundido del BIM, sobre todo en las pequeñas y microempresas. El BIM está mayormente bien enraizado en las grandes y medianas. Esto es por un tema de cultura, un tema de difusión, que no se conoce, a pesar que estamos en Lima, hay muy poca adopción de estas tecnologías. Imagínense en provincia. Tenemos este cuadro de nivel de modelo de madurez BIM. En el tema de modelo de madurez dividimos en 4 niveles. Todo lo que estamos utilizando tecnología CAD sin utilizar guías, formatos y estándares es el nivel 0. O sea, todos los que trabajan en CAD pero sin plantillas, sin una norma, etc. En el nivel 1 ya estamos hablando de la tecnología CAD en 2 y 3 dimensiones, bajo normas, guías y plantillas, pero la comunicación aún sigue siendo deficiente. Ese es el nivel 1. Y yo creo que la mayoría, al menos en provincia, está en este nivel aún, el nivel 1. En el nivel 2 ya hablamos de implementación BIM. Implementación BIM en donde ya se trabaja bajo guías, normas, pero con un BIM que aún se está integrando. Ese es el nivel 2. El nivel 3 ya hablamos de un BIM más integrado, más colaborativo, más interoperable. Significa que en el nivel 3 hablamos de un mundo de softwares que la empresa utiliza para poder hacer el proyecto de manera coordinada. Y se habla de un nivel 4 que es la industrialización, prácticamente. A partir del nivel 2 ya hablamos de una implementación BIM,
¿correcto? Estos son niveles en un crecimiento horizontal que puede tener la organización, en este caso. Esta es otra categorización. Tenemos los niveles BIM, pero en cada uno de los niveles vamos a tener organizaciones con empresas de diferentes personas, ¿correcto? Muchas veces las personas, ya tengan el concepto o no de la innovación, puede influir en la velocidad de su adopción BIM. Entonces, tenemos las categorías de estas personas. Los innovadores, ¿correcto? Que es el grupo de los que apuestan por el cambio, de lo que se arriesgan y que ellos pueden invertir y si no les funciona un proceso, no les afecta la inversión que han hecho. Ellos apuestan por el cambio. Ese es el grupo de los innovadores. Luego tenemos el grupo de los adoptadores tempranos. Son prácticamente un grupo que va de la mano de los innovadores. Ellos reciben la asesoría de este grupo innovador para dar el cambio, digamos. Luego tenemos el grupo de la mayoría temprana. Este grupo de la mayoría temprana es cuando reciben la asesoría técnica de los innovadores primero para comprobar la eficacia de un proyecto y apuestan por el cambio. El grupo de la mayoría tardía. Esta mayoría tardía, como su nombre lo dice, tarda mucho en implementar, por ejemplo, el BIM, mientras no les convencen 100% su eficacia y su efectividad. Por eso demoran. Ellos implementan, pero primero necesitan comprobar, reducir los riesgos a cero, etcétera, para poder implementar. Y por último tenemos los tradicionales, los escépticos, rezagados. Ellos, por nada del mundo, implementarían un BIM. Bueno, puede ser por un factor económico que es aceptable. No apuestan por el cambio. Entonces, esta es una categorización a nivel de personas. Teniendo estas categorías de las personas, podríamos decir que la velocidad de la adopción del BIM es importante para distinguir a todas las personas que operan en los niveles diferentes, como los niveles que vimos del 0 al 3. Las ventajas que ofrezca la tecnología más sofisticada determinará la velocidad con que una empresa pasa de un nivel a otro. Si yo tengo en una empresa de nivel 1, o sea que está en el nivel 1, con un grupo de innovadores, y otra empresa de nivel, del mismo nivel 1, con el grupo de mayoría tardía, para que pasen al nivel 2, ¿cuál de estos dos grupos de personas pasa primero o más rápido? Naturalmente los que apuestan rápido por el cambio, lo cual ellos van aumentando de nivel al nivel 2 y los que se encuentran en el nivel 1 del grupo de mayoría tardía esperan primero que el grupo de innovadores que ha dado el cambio funcione realmente su implementación BIM, comprueban que realmente es efectivo para pasarse al siguiente nivel. Esa es la diferencia. Eso significa que la adopción o implementación BIM no depende tanto del manejo de los softwares, que sean expertos en Revit, ArchiCAD, Allplan, Ecosys, Tecla, etcétera. Depende de sus organizaciones, de sus personas que lo integran, que haya un liderazgo organizacional y que se cuente con un mandato, con una reglamentación o con un estándar BIM, ¿correcto? Eso es más que todo la diferencia. Eso significa que no necesariamente debe ser grandes empresas para poder adoptar BIM. Puede ser una microempresa, pero si esa microempresa tiene la cultura de cambio
con un buen liderazgo y un buen mandato, avanzaría rápidamente al siguiente nivel. Y así, mientras más sofisticados son las tecnologías BIM que van adoptando en su empresa, más rápido van cambiando de niveles, ¿correcto? Eso prácticamente da a entender de que la empresa no tiene que ser grande, de 500 personas, como por ejemplo COSAPI, que tiene 500, y versus PROISAC, que tiene 15, que se podría considerar una microempresa y una gran empresa. Pero a pesar de que ambos son de diferentes niveles o de empresa, grande y pequeña, PROISAC tiene la misma capacidad y competencia en tecnología BIM que la de COSAP, porque los de PROISAC, todo el grupo que la integra son innovadores. Hay un líder que apuesta por el cambio, que va siempre perfeccionando, madurando, tratando de hacerlo cada día más rápido. Al igual que COSAPI, que tiene sus millones, que puede equipar más de BIM, etcétera, pero ahí están. O sea, no es necesario trabajar en una gran empresa para implementar BIM. Eso más que todo un poco lo que les he querido mostrar en gráfico, en estos gráficos de la cultura de cambio. Entonces, las restricciones que componen las brechas digitales, naturalmente son de costo, de cultura y de capacitación. De costo porque requiere invertir en la adquisición de licencias, en adquirir espacios, equipos, el cambio de cultura, tratar de convencer a ese público de que el cambio es necesario, poder capacitar a una gran masa de personas también es una restricción. El contar con diferentes softwares y que todos puedan utilizarlo y operarlo dentro de una misma plataforma también es una restricción. Que el cliente me lo pida es otra restricción. Y conservar los derechos de propiedad del archivo también es otra restricción. Estas son restricciones cuales demoran en implementar el BIM. ¿Y cómo está la situación en el Perú en cuanto a la adopción BIM? Del primer estudio de adopción BIM en proyectos de Lima y Callao al 2017, nos establece que los niveles de uso de BIM están más dados en la etapa de visualización de modelos 3D, en el diseño colaborativo y la compatibilización. Esto significa que el uso del BIM no es aún al 100% aprovechado, solamente en estos usos. Para visualizar, necesariamente porque voy a visualizar rápido cómo va quedando el modelo, para que las personas compartan su información y colaboren, y para compatibilizar, en eso mayormente se le da mayor uso. Pero no solamente es para compatibilizar, detectar interferencias, sino también para obtener metrados, para prefabricación de sus componentes. O sea, imagínense que del modelado BIM yo puedo extraer las piezas listas para mandarlos a fabricar, para hacer simulaciones de la construcción, aplicando tiempos, para controles de avance de obra y controles de calidad. Todo esto es muy poco aprovechado, ¿correcto? Entonces, esto es un poco los resultados de ese estudio. En cuanto a las normas ISO, ya tenemos en nuestro país una norma ISO BIM del Ministerio de Producción a cargo de un comité del INACAL. Tenemos estas dos referencias de normas. Esto es muy importante que ustedes lo manejen, porque ya hay normas de base internacional, como por ejemplo la ISO 12911,
Guía Marco para el Modelado de Información BIM, y la ISO 29481, versión 2, el modelado de la información de los edificios, cómo van a ser los entregables. Esta es una referencia internacional que ya viene trabajando el Ministerio de la Producción, ¿correcto? En cuanto a la norma técnica del Ministerio de Vivienda, que viene a ser la referencia nacional, ayer de repente en las redes sociales invadieron la noticia de que Vivienda ya está trabajando la norma a través de un comité, etcétera, etcétera. Pues este es el índice del proyecto de la norma. Es cierto, ya se está trabajando y en cualquier momento este apéndice de norma del Reglamento Nacional de Edificaciones va a salir a la luz. Por lo que cada día el tema del BIM en nuestro país se está metiendo más en el sector público. Como el sector público ya está licitando expedientes en donde se emplee el uso del BIM, es necesario que haya una base de cómo, por ejemplo, elaborar los TDRs BIM, porque en estos expedientes técnicos se está teniendo que realizar los TDRs para poder sacarlos a licitación. Y a veces los TDRs, si no se cuenta con una buena asesoría especializada en BIM para la preparación de ella, no se va a poder hacer correctamente. Por eso es que en esta norma se ha incluido un punto importante de cómo elaborar los TDRs. El otro punto importante que vamos a ver en el módulo 1 es el plan de ejecución BIM. Este plan de ejecución BIM es muy importante. Es prácticamente la base para iniciar todo proyecto en BIM. Luego los niveles BIM, justamente los niveles de desarrollo y de información que les hablé hace un momento, también me indica cómo son los niveles BIM. ¿Cómo van a ser las plataformas BIM? En este caso, el uso de los softwares de colaboración. ¿En qué plataformas deben ser las adecuadas para que todos colaboren? ¿Cómo son los actores y responsabilidades? Las personas que participan dentro de un proyecto y cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y también ven el tema del control de calidad del modelo BIM, porque para ello se tiene que hacer un buen modelamiento, porque del correcto modelamiento sale 100% exacto toda la información que yo quiero extraer. Y para que el modelamiento esté bien hecho, tiene que haber un control de calidad de este modelo. Ese título 2 va a ser el más importante de los otros títulos, donde habla de definiciones, y luego, por último, tenemos cómo se integrarían estos modelos BIM, ¿correcto? En eso se basa mayormente el proyecto de la norma técnica del Ministerio de Vivienda. Estamos a la espera de que ya salga a la luz. Aparte, tenemos ya referencias que han salido a la luz pública, como el decreto legislativo 1444 de la OCE, en el artículo 3, donde dicen que se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital. Estos son pequeños avances, y también tenemos el decreto supremo, el legislativo 1252, en este caso de la DGPMI, donde ya mencionan que se debe implementar de manera progresiva las metodologías colaborativas. ¿Correcto? Entonces, existen ya estos pequeños avances en el Estado, ¿correcto? Y aparte, como referencia regional, el gobierno regional del Cusco a través de un acuerdo, ha decidido incorporar la metodología BIM en la gestión de proyectos de construcción en todas las dependencias. Eso está desde hace 2 años, por ejemplo. Entonces, al tener estas referencias, ya prácticamente nos estamos quedando atrás, si es que no implementamos o empezamos a capacitarnos en temas de BIM.
Al final, tanto el gobierno como los clientes, proveedores, universidades y empresas van a tener que trabajar en conjunto, ya sea para legislar las normas, para innovar procesos, para investigar más sobre el tema, para formar a los profesionales y las empresas que cuentan con experiencia para poder, en este caso, mejorar sus procesos constructivos. Todo esto, al final, dentro del mismo mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción, van a tener que trabajar de manera conjunta. Esa es la situación actual del BIM. Hemos visto ya un poco cómo está en el mundo y cómo está en el Perú. Cuáles son las normas que ya salieron, cuáles son las referencias internacionales, nacionales, regionales que se tienen en el Perú, que es muy importante que lo conozcan, para que de allí ustedes, sobre todo los que trabajan en el sector público, puedan mencionarlo a sus líderes, a sus gerentes, a sus jefes, de que ya tienen que apostar por el cambio porque ya existen antecedentes, ¿correcto? ¿Cuáles son aquellas tecnologías BIM? Acá hablamos de un mundo de ecosistema, lo que son los softwares. Todos los software que se emplean a través de estas tecnologías. Por ejemplo, acá tenemos los diferentes, las diferentes etapas de un trabajo dentro de un ciclo de proyecto BIM, desde el modelado, luego pasa por una etapa de revisión, simulación y facility management, que es la etapa de operación y mantenimiento. Todo ello a través de un entorno común de datos. Y para cada uno de estos existen softwares. Y voy a mencionar cuáles son los programas más conocidos en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la etapa de modelado. En la etapa de modelado tenemos un montón de ellos, desde el Revit, que es el más conocido, tenemos el ArchiCAD, tenemos el Allplan, InfraWorld, Civil 3D. Existen muchos de ellos. Los software de modelamiento se emplea para crear los modelos de información, ¿correcto? Modelo, visualizar y crear estos modelos de información. A su vez, tenemos aquí los modelos de los archivos. De los 4 principales softwares en el mercado con los que se trabajan, ¿no? Revit, ArchiCAD, Allplan y Ecosyn. Cada una de ellas son, en realidad son similares, son software de modelamiento. Estos software de modelamiento tiene la opción de almacenar la información de cada uno de los componentes, ¿no? Por ejemplo, de este edificio tengo la planta y aquí extraigo el lavatorio, tiene propiedades, cada una de ellas contiene información. Este lavatorio a su vez puede servirme para la fabricación. En estos planos se integran todos los especialistas para, en este caso, mejorar el diseño, podría ser, ¿no? Entonces, acá tenemos la información de cada uno de estos componentes en estos programas de modelamiento. Estos componentes se pueden exportar su base de datos, por ejemplo, datos de identidad, ¿no? Fases, material, a Excel. Son exportables sus datos, de tal manera que también se pueden introducir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los software de modelamiento, podemos introducir las famosas familias que no tienen los software de modelado. Estas familias que muchas veces los promocionan los fabricantes, se pueden introducir en el programa de los softwares y se pueden vincular. ¿Correcto?
El siguiente mundo de plataforma de los software, que es software para entorno común de datos. Este software para lo que es entorno común de datos vienen a ser los servicios en la nube. Esas plataformas colaborativas en las que ya no necesito tener un paquete de CDs para almacenar mi información, sino que tengo toda una especie de softwares donde yo puedo almacenar mi proyecto. Por ejemplo, en el mundo del Autodesk tenemos el 360, ¿correcto? Tenemos también el BIM Collab, BIMsite, etcétera. Yo utilizo la Autodesk 360, que son plataformas en la nube. Para eso debo tener mi internet, donde ahí voy a almacenar mi archivo, mis proyectos en BIM. Y así me aseguro prácticamente que esté ahí almacenado y no tengo que estar guardando en CDs. Entonces, esto vienen a ser, como le decían, servicios en la nube, ¿no? Por ejemplo, el BIM Cloud es un servicio en la nube, así como también lo es el Autodesk 360, ¿correcto? Acá tenemos diferentes servicios de la nube que pueden almacenar diferentes archivos. Por ejemplo, el BIM Collab, en este caso, es donde se puede almacenar archivos de diferentes softwares para poder, en este caso, tener un almacenamiento de todos los archivos que se van trabajando. Esos son los software para entorno común de datos. Luego tenemos los software de simulación. Los software de simulación en el que vamos a trabajar nosotros es el Navisworks. El Navisworks es donde podemos hacer simulaciones en tiempos, 4D, 5D. El Robot es para hacer simulación de análisis estructural. El BigOffice es para hacer simulación de costos. Y así cada una de ellas tiene una función con respecto a los software de simulación. Como por ejemplo tenemos el Tekla Structures, que es para un tema de estructuras metálicas y acero, ¿correcto? Tenemos también el Robot, que trabaja con el Revit para un análisis estructural, el BigOffice, que es para un tema de costos, el Synchro Pro 4D, que es parecido al Navisworks, y por último, el Navisworks. Les menciono los más conocidos, pero hay muchos, ¿correcto? Nosotros vamos a trabajar con Revit y con Navisworks. Luego tenemos los softwares para revisión. En esto se podría decir que entran los especialistas, hasta el cliente mismo. ¿Por qué? Porque ellos no van a aprender a modelar ni a hacer simulaciones, simplemente van a revisar. Aquí entra el gerente, el que está dedicado a la gestión. A través de estos aplicativos que se pueden instalar hasta un celular, como por ejemplo el BIMX o el A360. Estos aplicativos se pueden instalar en un celular, en una tablet, y yo puedo entrar al modelo y puedo revisar cómo va quedando. Puedo tomar medidas, puedo extraer datos, puedo hacer un check o puedo realizar observaciones, correcto. Todo eso es los softwares para revisión, donde lo trabajan los gerentes especialistas, los que no van a modelar ni van a hacer simulación, ¿correcto? Entonces, esto ya ofrece este tipo de aplicaciones móviles para poder integrar más personas. Los subcontratistas, los fabricantes también se integran aquí porque ellos no van a aprender a modelar, pero ellos van a querer ver la información del elemento que se va a prefabricar. Todo eso lo brinda estos softwares para revisión. Como el Tekla BIMsite es uno de los softwares para revisión, tenemos el Navisworks también. A pesar de que el Navisworks se utiliza para la revisión, para la simulación,
También se puede utilizar para revisión. Se le puede enseñar a utilizar Navisworks únicamente para revisar la integración de las especialidades, la visualización, tomar medidas, etc. El Solibri Model Checker también es una navegación donde se puede, igual, cumple las mismas funciones de un software de revisión. Y por último tenemos los softwares para Facility Management, lo que es operación y mantenimiento. Los software para operación y mantenimiento, empezando a trabajar nosotros, es el Yubin, pero también tenemos el Ocodomus. El Yubin ya se viene trabajando en el Perú. Ya existen personas que están certificados por Yubin, que es en este caso el ingeniero Rolando Híjar, con el que yo trabajo en una empresa. Él es el número 1 certificado en Yubin, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos referencias. En estos software, donde llevamos el modelo de Revit, lo necesario, no vamos a llevar todo, sino lo necesario, lo que son instalaciones, luminarias, todo ello para que en este software podamos incluir a cada uno de estos componentes para mantenimiento, ¿correcto? Entonces, esto es lo que hace el software Yubin. Es el único software que se está trabajando en el Perú. También tenemos el Archibus. Y entonces, son otros software también para simulación. Listo. Entonces, prácticamente hemos explorado un mundo de softwares, tecnologías digitales BIM. Ahora ustedes están viendo de que hay infinidad de programas, pero dependiendo del uso al que se le va a dar. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a lograr el cambio? ¿Correcto? ¿Cómo vamos a cerrar las brechas digitales? Las brechas digitales únicamente se van a cerrar, o una de las cosas es a través de un mandato, o en este caso, la norma, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda está por sacar a la luz, que se implemente un mandato BIM a nivel nacional con el fin de que las organizaciones se sientan presionados a dejar los sistemas tradicionales. Ese mandato BIM va a ayudar muchísimo, ¿no? Acá tenemos los mandatos BIM que ya se están dando en el mundo, ¿correcto? Y lo que estamos esperando que se dé en el país. Es una de las cosas con las cuales podemos cerrar estas brechas digitales. Lo otro es proporcionar apoyos a través de subsidiados, entrenamientos, educación y licencia de software. Esto viene a ser, digamos, incentivos que se les pueda plantear a las empresas, aquellas que utilizan la licencia de los software, empresas que se empiezan a capacitar, se les pueden dar apoyos a través de un subsidio, ¿no? Eso también es una de las formas como podemos reducir las brechas digitales. Lo otro es crear o generar conciencia para prevenir la resistencia al cambio. Va a ayudar mucho si el gobierno implementa un mandato BIM. Estamos a la espera de este mandato norma de vivienda, lo cual con ello ayudaría mucho a que se adopten en las instituciones. Que se cuenten con protocolos y estándares claros. Estos protocolos y estándares claros y precisos se desarrollan por organización, donde aquí se incluye también el PEC. No deben ser muy voluminosos, ya que desalentaría su adopción del BIM. Luego, lo que es la demanda del cliente. Es necesario que el cliente me lo pida. Y para ello, el cliente debe conocer de los beneficios de que se ejecute un proyecto en BIM. La demanda del cliente puede ser un impulso para el gobierno, por lo que el interés de las empresas en adoptar el BIM va en aumento.
las pruebas a través del desarrollo de proyectos pilotos. Es la única forma de lograr que las personas crean en evidencias de aquellas empresas reacias en adoptar el cambio para que den el siguiente paso. A través de estos proyectos pilotos podemos demostrar que se tiene que dejar la metodología tradicional. A través de estas pruebas, la gestión del cambio. Las personas con enfoque tradicional deben ser actualizadas mediante enfoque de motivación. Las empresas a cargo de los gerentes o líderes deben motivar a su equipo a través de la gestión del cambio para la adopción del BIM. Las tecnologías. No complicarse con el uso de estas tecnologías BIM. Hay que minimizar el problema con solo conocimientos necesarios para su uso. Significa que no hay que complicarnos mucho la vida en volverlos expertos en un determinado software. Basta con que aprendan lo necesario. La misma ayuda muchísimo. Capacitar a profesionales jóvenes de las universidades para que una vez graduados, las empresas puedan absorberlos y explotar sus conocimientos. Eso es muy importante. Y ese es en el punto en el que yo me enfoco actualmente. Yo siempre busco, cuando viajo a diferentes ciudades, capacitar bastante a los jóvenes en que ellos sean los impulsores del cambio que puedan tener las empresas cuando ya aprendan de estas tecnologías. Y los aspectos legales. Se requiere la provisión de un medio de protección de las propiedades intelectuales en una plataforma BIM compartida para facilitar la colaboración. Esto es en cuanto al archivo mismo del modelo. Por ejemplo, un hospital. El equipo BIM realiza el proyecto del hospital. Se requiere de plataformas colaborativas que ayuden a que esa información del modelo no sea extraída por otros, ¿correcto? Por ejemplo, estas plataformas colaborativas podemos no solamente utilizarlo a través de una PC o laptop, sino una tablet o un celular, que sea de un uso limitado únicamente para una determinada revisión, por ejemplo, que no me permita darle permiso para extraer el modelo. Por eso es que se deben proteger la propiedad intelectual de los archivos. Después de ver estas piezas claves de cómo cerrar las brechas digitales, ¿cuál es el objetivo de todo ello? Lograr un edificio de alto desempeño. Y este edificio de alto desempeño se va a lograr como máximo provecho en la etapa de operación y mantenimiento, que es el 75%, porque el proyecto no acaba cuando se termina de construir, ahí no acaba todo, acaba cuando termina el ciclo de vida de este proyecto, que es en la etapa de operación. El costo de ciclo de vida de una edificación de 40 años aproximadamente se establece que el edificio es de alto desempeño en la etapa de diseño 3, en la etapa de construcción 22, pero en la etapa de operación es el 75. Ese es el objetivo final, lograr un edificio de alto desempeño. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos a través de que la edificación deba ser o cumplir con estos 4 parámetros importantes: que sea utilizable, o sea, funcional, seguro, bien iluminado, acústico y estético; que sea construible dentro del costo, plazo, calidad y seguridad; que sea operable, que tenga confort, que se puedan gestionar sus espacios, sus activos;
que puedan analizarse sus eficiencias y que se cuente con un plan de mantenimiento y que sea sostenible a nivel económico, ambiental, de bajo consumo y fuentes renovables. Estos son los 4 aspectos importantes para lograr un edificio de alto desempeño. ¿Y cómo lo voy a lograr? Cumpliendo toda esta cadena de suministro de pasos para lograr este edificio de alto desempeño. Que la información sea integrada, que la organización sea integrada, procesos integrados, sistemas integrados y logro un edificio de alto desempeño. Aquí ya se está hablando de otro concepto nuevo, que es el IPD, Integrated Delivery. Esos proyectos de forma integral, colaborativas, ¿correcto? ¿Cómo logro ser eficiente y ordenar mis procesos? Aplicando no solamente la tecnología BIM, implementando BDC, sino también introduciendo principios de Lean Construction a través de metodologías de gestión de proyectos. Y acá ya hablamos de la metodología BIM-BDC, ¿correcto? El tema del BDC, que sus siglas significa Virtual Design and Construction, diseño virtual de la construcción, se enfoca a 5 elementos clave. Uno de ellos es el modelo BIM, o sea, significa que no acaba todo en el modelo BIM, sino para una verdadera implementación BDC de una empresa, debe cumplir con estos 5 elementos clave. ¿Y quién establece este concepto del BDC? La Universidad de Stanford. Se debe cumplir con los objetivos del cliente y del proyecto, aplicando sesiones colaborativas de las personas y gestión de procesos a través de Lean Construction. Todos estos elementos claves conforman la implementación BDC. Y esto significa, ¿cómo integro el BDC con el Lean Construction? Entonces, acá tenemos todos los factores clave o las piezas claves del BDC. Teniendo un modelo BIM con una información integrada de cada una de las especialidades, trabajando a las personas de manera colaborativa y organizada a través de una gestión adecuada de procesos, aplicando Lean Construction, procesos y sistemas, cumpliendo con unos indicadores de gestión, cumplimos con el objetivo final del cliente, que es lograr un edificio de alto desempeño. Este prácticamente viene a ser el objetivo final de todo ello. ¿Y cómo relaciono el BIM, BDC con el Lean Construction? Lo relaciono de manera externa, porque en el término de Lean Construction es maximizar el valor del cliente positivo, reduciendo el desperdicio. ¿Y cómo maximizo el valor del cliente en el BIM? Ofreciendo diferentes alternativas de diseño, análisis de desempeño, detectando interferencias y agregando la ingeniería de valor. Con ello yo puedo maximizar el valor del cliente. ¿Y cómo puedo reducir los desperdicios? Utilizando modelos para planificación y sectorización de construcción, programación 4D y estimación de costos. Esto es cómo voy a relacionar BIM, BDC con Lean Construction, que es todos los módulos que vamos a ver, módulo 2, 3, 4, 5, tiene que ver muchísimo con este tema. Bueno, esto prácticamente ha sido como una pequeña presentación para poder dotarles a ustedes de todos los conceptos principales del BIM, cómo estamos en el mundo, en el país,
los softwares que se utilizan, los más demandados en el mercado, a dónde queremos llegar con el BIM y, bueno, una reflexión final que esto lo extraje de mis clases del BDC, de uno de mis profesores. Si quieren innovar, hay que tocar territorios desconocidos. No pueden hacer más de lo mismo. Cuando uno innova, no hay receta. Estas 3 frases me quedaron grabadas. Bueno, esta presentación quise hacerlas porque es una de las presentaciones que hice a nivel de conferencia que tuve hace unos días para el Colegio de Arquitectos de Lima y creo que era necesario que ustedes lo conozcan antes de ir directo al módulo 1. Y aparte, como sé que se están integrando todavía personas en el curso y de repente no todos conocen de BIM, algunos por primera vez, no tienen experiencia en el tema, entonces esto les va a enriquecer muchísimo la información. Y bueno, como va a estar grabado, esto lo van a poder tener, ¿correcto? Bueno, a lo largo del curso o a lo largo de esta presentación, hablábamos de las tecnologías digitales, de hacia dónde queremos llegar. El desarrollo del curso va a consistir primero en dotarles de los conceptos importantes para una adecuada gestión, ¿no? Y para ello tengo aquí el primer módulo, el módulo 1 de planificación de un proyecto BIM, que no viene a ser otra cosa que un PEC, lo que habíamos mencionado, que incluso está como índice de la normativa del Estado, Plan de Ejecución BIM. A través de este módulo, ustedes van a poder entender qué es un PEC, porque la mayoría no lo conoce, ¿correcto? Este es como punto número 1. Después que ustedes ya entiendan el concepto de un PEC, ya vamos a ver los módulos de BIM y Lean Construction. Tenemos el módulo de BIM en la programación, BIM con las planner, BIM, etcétera. O sea, tenemos esos módulos que son importantes que lo conozcan para luego ver los talleres, porque está incluido 2 talleres, ¿correcto? ¿En qué consisten los talleres? Por ejemplo, acá tengo, como ya nos queda poco tiempo, voy a resumirles un poco en qué consiste la elaboración de los talleres, aunque esto es más práctico para ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 2 diferentes modelados, ¿no? El primero, que es una edificación multifamiliar de 8 pisos y 5 sótanos, ¿correcto? Entonces, para los que no es necesario que manejen el Revit para este taller. Así que toda esta información se les va a otorgar. Yo le voy a otorgar esto de aquí. Esta información que es para la práctica que voy a hacer con ustedes, que es un poco más sencillo, que es una edificación de 5 pisos. Otra edificación lo he hecho, pero ya más para un curso presencial, es más pesado. Pero para la virtual, suficiente con el otro. Entonces, vamos a utilizar una edificación de vivienda multifamiliar y sobre ello vamos a aplicar diferentes talleres prácticos, ¿no? Como por ejemplo, acá, cada nivel de este edificio está representado por un color. Por eso tenemos aquí en el navegador de proyectos los niveles. Luego, si voy a sectorización, para reducir los desperdicios en una obra, es necesario que la edificación se sectorice, ¿no? Por ejemplo, aquí está sectorizado.
Esta edificación tiene 3 niveles que está sectorizado en este caso. ¿Ya? Entonces, acá empezamos a ordenar de acuerdo al proyecto en sí. Entonces, aquí lo tengo por sectores. Luego también puedo tener por tipos de losa, ¿no? Por ejemplo, entro, quiero identificar si son losas aligeradas, losas armadas, en un sentido, 2 sentidos, también yo lo puedo tener, incluso por tipo de vaciado. Estos, en algunos de los casos vamos a ir creando. Yo les voy a enseñar cómo hacer esto, porque son prácticas, ¿correcto? Todavía no les he pasado las diapositivas de los talleres, que eso lo vamos a ver al final. Uno de los talleres que vamos a hacer es una simulación 4D de un modelo de construcción. Y la simulación 4D lo vamos a trabajar con la plataforma Navisworks, ¿correcto? No con esta edificación, sino con una más sencilla, donde vamos a hacer una simulación 4D de una de sus especialidades, que es estructuras en este caso. Entonces, eso va a tener uno de los talleres algo pequeñito nada más. Vamos a hacer una simulación 4D. Y por supuesto, vamos a hacer el taller de gestión BIM integrado con Lean Construction. Esos son los 2 talleres prácticos sencillos que vamos a ver en el desarrollo del curso. Muy aparte de los módulos teóricos, que es necesario que estos módulos ustedes lo manejen, porque de aquí parte un tema de gestión. Conocer de los principios de Lean, de los procesos, de cómo se planifica, cómo se programa, etcétera, para poder luego entrar a la etapa de los talleres y poder hacer pequeños ejemplos. Algo así chiquito, práctico, como por ejemplo, ¿qué pueden obtener de ello? Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, un control de avance. Esta es una de las prácticas que he hecho anteriormente con los alumnos. Determinar el control de avance para valorización del piso 3. ¿No? Entonces, el piso 3, por ejemplo, lo que está indicado con verde es lo que ya viene avanzándose. Lo que está en gris es lo que todavía falta avanzar. Yo puedo hacer esta serie de prácticas y una más para mostrarles. Esta de aquí. Determinar la cantidad de metrados de elementos horizontales y verticales de los elementos de concreto en el piso 6, ¿no? Entonces, yo les voy a enseñar algunas cosas prácticas, cómo se integra BIM con Lean Construction a través de un proyecto real, ¿correcto? A través de este proyecto real, que no va a ser este proyecto, sino va a ser uno más sencillo. Yo he elegido este de aquí, que ya les mostré hace rato. Voy a ir cerrando esto. Este de aquí yo les he elegido para poder trabajar nuestro taller, ¿correcto? Por eso es que yo aquí tengo que cambiar algunas cositas. Se les va a enseñar algunas cosas y vamos a hacer estos pequeños talleres, ¿correcto? Entonces, esto va a ser lo más interesante del curso. Poder darle este tipo de ejercicios, incluso una programación de obra, determinar la cantidad de elementos que han sido construidos en la fecha programada y los que fueron construidos fuera del plazo. Todo esto también yo puedo realizar, ¿no? Esto es la parte de gestión. Otra cosa también es que puedo, un especialista o yo como cliente incluso, puedo crear nubes de revisión.
Entonces, acá en las nubes de revisión, yo puedo, en el tema del Navisworks, que es también un software para revisión, puedo rayar acá y decirle que me modifique el recorrido de la tubería, por ejemplo, porque hay un cruce, ¿no? Entonces, yo puedo crear estas nubes y puedo pedirle al especialista o al modelador que me cambie. Esto es parte de la gestión, en realidad, ¿no? Luego, otro que tiene que ver con la gestión es identificar elementos que pertenecen a diferentes especialidades. Los puedo identificar con colores. Todo eso lo vamos a hacer en los talleres, ¿no? En los talleres, como cliente, como gestores, ustedes van a revisar, ¿no? Tomar medidas. Yo voy al Navisworks y voy a tomar medidas del proyecto, porque muchas veces yo necesito saber medidas, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en el taller de navegación, medidas e inspección, ¿correcto? Yo les estoy mostrando algunas cosas que vamos a ver dentro de este proyecto, ¿no? Y bueno, algunos ejercicios más que también vamos a ver por cada especialidad. Entonces, esto va a ser lo más práctico y lo más enriquecido que vamos a tocar en los talleres. Voy a tratar de que la parte teórica avanzarlo lo más rápido posible, o sea, no centrarme tanto en los módulos, sino que igual se las doy como para que lo vayan leyendo y vamos a ir de repente teniendo una ronda de preguntas para poder discutir. Pero me voy a centrar muchísimo en los talleres. Bueno, como nos quedan unos minutos, me gustaría que ustedes tuvieran alguna inquietud o duda. Tenemos el panel del chat para que me lo puedan decir, porque esto mayormente ha sido como una presentación, ¿correcto? Una presentación, pero creo que aquí ya ha quedado al menos un panorama más claro lo que es el BIM y cómo se está adoptando en nuestro país, la problemática, el objetivo final, etcétera. Eso era importante que ustedes lo conozcan antes de lanzarme de frente al módulo 1, planificación de un proyecto BIM. Este módulo 1 me gustaría que lo vayan leyendo, ¿correcto? Porque esto va a ser prácticamente la base para iniciar un proyecto BIM. ¿Cuál es el objetivo final de este módulo 1? Que el alumno sea capaz de planificar el PEC. Yo lo llamo el PEC. Hay que acostumbrarnos con esa terminología del PEC, ¿correcto? Ustedes escuchan el PEC, es el plan de ejecución BIM. Debe ser capaz de planificar el PEC de forma colaborativa, entender cómo se deben especificar los modelos en relación a los usos del BIM que se le espera. O sea, el PEC puede desarrollarse de acuerdo al nivel LOC de desarrollo. El nivel LOC me va a determinar en el PEC si es un LOC 200, 300, 400, etcétera. Todo eso me lo indica el PEC. Y bueno, yo le he puesto como punto rojo porque este estándar PAS 1192 ya está recién hace poco desactualizado. La nueva actualización de este estándar ha sido reemplazado por otra ISO. No recuerdo ahorita la codificación, pero ya ha sido reemplazado, que es lo mismo prácticamente, tiene los mismos lineamientos, solamente habría que cambiarle el nombre del PAS 1192, que es un estándar mundial del Reino Unido. En este estándar mundial del Reino Unido es donde todo el mundo, todos los países que van a implementar BIM, deben tomar como base para elaborar sus estándares, ya sea en la etapa de redacción, o sea, en la etapa de proyecto, de expediente, y la ejecución del proyecto, la etapa de obra. Es un estándar mundial, que igual lo he colocado aquí porque es necesario que conozcan dónde está la normativa o el estándar mundial al que hay que tomarle como referencia. Todo esto ya lo vamos a explicar
¿no? De forma rápida, ¿correcto? Y bueno, ahorita no lo voy a exponer esto porque aparte que es bastante extenso, solamente quiero rescatar algunas cosas importantes en el tema del BIM. Lo más importante es que para iniciar todo proyecto en cada uno de los niveles de entregables o desarrollo, se tiene que contar con una regla del juego. O sea, dentro del contrato de un proyecto tiene que haber un PEC dentro del contrato. O sea, el contrato es una cosa, pero tiene que ir acompañado con un PEC, que es el plan de ejecución BIM, que son los acuerdos durante el juego, ¿no? Los acuerdos que se realizan en cada etapa del trabajo de modelamiento BIM, en este caso. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y así garantizamos la calidad y utilidad del BIM, ¿correcto? Se tiene que establecer esa regla del juego, y esa regla del juego lo establece el PEC. Hasta ahí, claro. No puedo yo ejecutar un proyecto BIM si no cuento con un PEC. El PEC es obligatorio, ¿correcto? Es obligatorio. A ver, vamos a atender acá una consulta. Arquitecta, consulta. ¿Para qué número de clases se debería instalar el software Revit u otros? Bueno, yo creo que a partir de la próxima semana, porque no quiero hacerlo tan teórico las 5 semanas, el desarrollo del curso. Quiero durante las 5 semanas repartirme el desarrollo de los talleres, porque los talleres son muy extensos. Hay muchas cosas que quiero enseñarles y mejor podríamos hacer de repente 1 hora y media de clase y media hora de taller con un ejercicio práctico. Yo creo que ya la otra semana deberían tener instalado su Revit y Navisworks como para ir adelantando. No quiero hacer tanta teoría y al final dejarlo práctico. 1 hora y media de clase o 1 hora y cuarto, media hora de taller, 15 minutos de preguntas. Lo quiero trabajar así, para hacerlo más dinámico, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. No se lancen a hacer un modelamiento BIM si no hay un PEC, porque no está bien hecho. Sería un trabajo mal realizado, ¿correcto? Eso tengan en cuenta, muy importante. ¿Cuáles son estas reglas de juego que les mencioné? Se refieren a los protocolos y las especificaciones técnicas para poder realizar un buen modelamiento, ¿correcto? Para la etapa de modelamiento, para modelar cada una de las especialidades, se requiere contar con estándares, protocolos, especificaciones. Todo esto tiene que estar indicado dentro de un PEC. ¿Cómo es el proceso del modelamiento? ¿Cuál es el archivo base? ¿Cómo van a ser las especialidades? ¿Cómo van a estar codificadas? Los colores, nombre de los archivos, componentes. Todo esto va a estar en el PEC. No es hacer el modelamiento cada uno por su cuenta. No, no, no. ¿Correcto? Y para ello tenemos protocolos para BIM y especificaciones de los modelos. Pueden haber estos PEC, plan de ejecución BIM, desde en la etapa de inicio, o sea, cuando iniciamos un proyecto de cero, en la etapa de la obra durante la ejecución, en la etapa de la entrega de la obra y en la etapa de operación y mantenimiento. En estas 4 etapas debe haber un PEC, un plan de ejecución BIM, en la cual dentro de cada una de estas etapas debe estar indicado cómo debe estar configurado un modelamiento, cómo debe estar configurado de manera general, cómo deben ser los criterios para su modelado,
si hay que subdividir el proyecto, cómo se deben enumerar los elementos, clasificar los elementos, el alcance o nivel de entregable o nivel de desarrollo del modelado, la información y los niveles de entregable. Estos son puntos muy importantes que debo tener en cuenta dentro de la etapa de un PEC, en un plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM, entonces, no es que se desarrolle al inicio y ahí queda. Tenemos al inicio, durante la obra, a la entrega de la obra y en la etapa de operación. Y tiene estas especificaciones importantes, ¿ya? Eso es lo principal, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo de un PEC. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo lo hago? No tengo un modelo de PEC. Bueno, yo tengo modelos de PEC 1, donde prácticamente podría ayudar mucho para elaborar este plan, pero como la normativa del Estado ya va a salir en poco tiempo, ellos van a tener un modelo propio y es mejor adaptarse a ese modelo propio. Pero igual puedo mostrarles algunos PEC con las que yo he trabajado de manera en mi propia experiencia. ¿Y qué contiene los pliegos de contratación o el contrato, que viene a ser la base para la redacción de un buen PEC? ¿Qué contiene el PEC? Los protocolos para la aplicación del BIM, más las especificaciones del modelo. Esto es igual al PEC, ¿correcto? Lo que decíamos anteriormente. Estos son los protocolos que debe contener, más las especificaciones del modelo, y tengo un documento. Justo una de las brechas digitales o una de las formas para cerrar las brechas que hemos mencionado en la diapositiva del flyer era contar con protocolos y estándares precisos y que no sean tan voluminosos. Y uno de ellos es el PEC. ¿Correcto? Y acá, bueno, ya se habla prácticamente de cada uno de estos puntos mencionados de los protocolos para BIM. Esto ya lo vamos a ver mejor en la otra clase, ¿correcto? Porque esto es, en sí, la elaboración del PEC es extenso. Es extenso. Entonces, aquí vemos cómo son los protocolos para BIM, ¿no? Por ejemplo, todos los pasos de las diferentes fases, ¿no? El objetivo. Entonces, esto ya es largo, ¿no? Es largo, es más que todo bastante gráfico. Y voy a pasarme a lo que es las especificaciones técnicas del modelo. Voy a pasar. Estos son los protocolos. Esto es cómo está el PEC para la etapa de redacción. Más o menos ahí se menciona cómo está clasificado, ¿no? Lo que debe contener los puntos importantes de un PEC, ¿correcto? El contenido de un PEC antes del contrato y después del contrato. Entonces, todo esto ya es algo. Todo es largo en realidad, ¿no? Bastante largo. Yo quiero pasar todo esto. Esto ya cuando se finaliza la obra y la etapa de operación. Acá. Entonces, lo primero es protocolos que deben cumplir en cada fase, cómo deben ser todos, ¿no? Y lo segundo es la etapa de modelamiento, todo lo que debe contener, cómo debe estar configurado, ¿correcto? Y esto sí es un punto muy importante, porque si no se cuenta con un buen modelamiento, con criterios generales, que esté dividido en zonas, que esté bien enumerado, clasificado, la verdad que la información que me arroje va a ser inválida, para tema de metrado sobre todo. Es muy importante que el modelamiento esté bien hecho, tal como se construye, que es lo más importante. Tal como se construye, se modela, ¿correcto?
que cuente con coordenadas, con unidades, y es muy importante especificar las versiones de los softwares. Esa es la parte de la configuración de un modelamiento. Entonces, son cosas que ustedes deben tener en cuenta, de que no podemos lanzarnos a un proyecto BIM si no contamos con este PEC. Que a la hora de modelar se cumpla realmente tal como se construye, se modela, que tenga buenos criterios generales de modelamiento, ¿no? Tal como se construye, que esté dividido en zonas cuando se trata de proyectos grandes, de envergadura, en niveles también funciona muchísimo. El tema de la nomenclatura de los elementos, o sea, cada componente de edificación que vamos colocando en el modelo debe estar codificado, clasificado, cuáles son los niveles de desarrollo que voy a entregar, si voy a entregar a nivel de arquitectura o a nivel de instalaciones, eso también debe estar contemplado en el PEC, y aquí están los logs, lo que le mencioné hace un rato. Que esto es muy importante, que ustedes lo conozcan, porque de ello se va a definir los niveles de desarrollo en cada entregable de un proyecto. ¿Hacia dónde quieren llegar ustedes? Si es a nivel conceptual, tenemos el log 100, a nivel de masa, sólidos, lo cual solamente puedo extraer información de áreas, volúmenes. Si es a nivel de componentes, muros, pisos, es un log 200. Son modelos genéricos, pero no tengo información. Cuando a estos modelos genéricos le aumente información de materiales, ya tengo un log 300. Con tener materiales, yo ya puedo extraer información de áreas, volúmenes de concreto, ¿correcto? De tarrajeo, de pintura. Para lo que es construcción, log 400 a nivel de obra, ya especifico el acero, especifico las instalaciones. Y para la etapa de operación y mantenimiento es un log 500. Dependiendo del alcance o entregable que van a hacer su modelado, ustedes deben conocer bien estos niveles. Esto es muy importante que lo conozcan. ¿Correcto? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? De los niveles de definición de una silla. Log 100 es sólido, ¿no? Log 200, log 300, y así va almacenándose de información. ¿Correcto? Una cosa es el nivel de detalle, o sea, el nivel de detalle, cómo se modela, y otra cosa es el LOI. Ese es otro concepto que también debe conocer. LOI, nivel de información. Muy aparte del log. ¿Ya? El nivel de información es la cantidad de información que voy a tener en cada modelo. Por ejemplo, un LOI 100, solamente voy a tener información del nombre, que es la silla. Un LOI 200, tengo, aparte de la información de la silla, medidas, largo, ancho, alto. Un LOI 300, tengo información más precisa de la silla, sus medidas y el nivel de detalle. Un nivel de LOI 400, tengo el nombre del fabricante y el modelo. Y un nivel LOI 500, tengo la fecha de ingreso, de vencimiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí voy agregando más información. Esta es la cantidad de información y esta es la cantidad de desarrollo. El trabajo del modelo y la cantidad de información que voy a ingresar. Bueno, existen referencias sobre cómo deben especificarse mejor los modelados. Referencias mundiales como el BIM Forum, ¿correcto? Se tiene, la última actualización es de noviembre del 2018 para este año, cómo deben ser representadas en nivel de desarrollo cada uno de los componentes por especialidad, ¿no? Igual los niveles de definición del modelo, ¿correcto?
son guías donde me especifican a mayor detalle esta serie de niveles de detalle. Y así prácticamente la información que yo puedo extraer de cada elemento, puedo agregarle más datos, puedo exportar esos datos a una base de Excel. Todo esto debe estar indicado dentro de un PEC, cuáles son los entregables del modelo, que vienen a ser los documentos extraídos, hasta qué nivel voy a llegar. Todo eso lo tengo que detallar en el PEC. ¿Cuáles son los formatos o los software que se van a utilizar? Todo esto va a estar especificado en el PEC. Entonces, se tiene que planificar cada una de las etapas para que las sesiones de coordinación entre los involucrados sean útiles. ¿Correcto? Entonces, esto le pasó de manera rápida por el tiempo y bueno, quisiera saber si hubiera alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy día. Y bueno, para poder finalizar la sesión en este caso. Si hubiera alguna pregunta, incluso hasta por el grupo de WhatsApp, lo pueden decir, pueden hacer sus consultas. Y bueno, eso sería, bueno, si es que no hay preguntas del chat, o si no, ya hacen las consultas vía WhatsApp. Me gustaría que el grupo sea más dinámico, ¿no? Mientras yo voy exponiendo, pueden ir preguntando en el chat para yo poder responder al final, ¿correcto? Bueno, eso sería todo por hoy. Me despido y creo que la siguiente sesión, no creo que este viernes, no sé si habrá, parece que no, por feriado, ya nos veríamos la próxima semana. ¿Cuál sería el otro software a instalar aparte de Revit? Bueno, el asunto es que para que estos talleres se realicen, tienen que ser con Revit. Para la realización de los talleres me refiero. Revit y Navisworks, ¿correcto? Entonces, Revit, vamos a escribir acá. Revit, la versión puede ser a partir de la 2018 en adelante. Y Navisworks Manage, también versión 2018 en adelante.